Esta clase conexión ya la revisamos y vamos a ver en esta clase almacén, donde abríamos la conexión. Utilizando esta clase conexión, abríamos la conexión a la base de datos, creábamos el objeto CN, que es el que guarda la conexión, declarábamos unas variables o atributos. Por medio de JOptionPaint capturábamos esos datos y los guardábamos en nuestra base de datos con una sentencia preparada que está acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto en un formulario. Para eso hay dos formas de hacerlo. Después de que estemos en el formulario, primero vamos a hacer el formulario simplemente acá arriba donde dice Default Package, le damos clic derecho, New, y le vamos a decir JFrameForm, un JFrameForm. Podríamos hacerlo con un JInternalFrame para que fuera dentro de otro frame. Por ahora lo vamos a hacer con un JFrameForm. Le vamos a poner cualquier nombre, llamémoslo FRM clientes, formulario clientes, creo que es lo que estábamos trabajando ahí, documento, nombre y teléfono, sí. Entonces formulario clientes, finalizar. Este formulario entonces le vamos a dar clic derecho, set layout, free design, para que no moleste tanto cuando acomodemos los elementos acá. Voy a arrastrar labels y de estos tipos, labels y text field para capturar los datos. Teniendo entonces ya estos text field, estos tres text field y estos labels y este botón, vamos a cambiarle los nombres para poderlos trabajar más fácilmente dentro del código. Usando la convención, le damos clic derecho, cambiar nombre de la variable, le diríamos txt documento, a este le diríamos txt nombre y a este le diríamos txt teléfono, porque son textos, ¿no? Y el botón, clic derecho, cambiar nombre, le ponemos btn guardar. Bueno, entonces lo vamos a hacer de dos formas. Una forma digamos que capturando el botón guardar, ¿qué va a hacer? Va a coger estos datos que están en estos text field y va a abrir la conexión a la base de datos y va a guardar los datos allá. Luego le vamos a hacer un cambio, que es como debemos trabajar con programación orientada a objetos, pero primero lo vamos a hacer de la forma más sencilla. Vamos a darle doble clic a este botón de guardar y vamos a ver qué es lo que hacemos acá. Fíjense en lo siguiente, me voy a traer el código de este código que teníamos acá en la clase principal, todo este código, y lo corto, le voy a dar cortar, o sea que la clase principal del almacén quedó vacía. Vamos al formulario clientes, vamos al botón guardar, aquí está btn guardar, y acá adentro voy a pegar todo lo que traje de allá. Ahí lo que hizo fue importarme las clases que estoy necesitando, las librerías. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando le doy al botón guardar, crea la conexión, me crea este objeto cn de la clase connection que se conecta, ejecuta la clase, el método conectar de mi clase conexión, que es nuestra, que está acá dentro del proyecto. Y ahora, documento, nombre y teléfono no los va a sacar de acá, miren, no los va a sacar de un JOptionPaint Show Input Dialog, sino que lo bajará de txt documento punto get text, o sea que lo que esté acá en este campo documento, en este text field que se llama txt documento, lo va a capturar y lo va a guardar en la variable de documento que la acabamos de crear acá. Lo mismo va a hacer con nombre,
y con teléfono, o sea que no vamos a usar un JOption Paint como está acá, sino que lo vamos a capturar de la casilla del text field. Lo mismo acá, txt teléfono.getText, y ya, eso es todo. Miren, eso fue el único cambio que hicimos y ya debe funcionar este programa. Este programa ya debería funcionar. Para que me cargue este formulario que se llama FRM clientes, este formulario de FRM clientes, yo quiero que lo cargue automáticamente cuando le dé acá a ejecutar, porque fíjense que si lo doy a ejecutar, el programa no muestra errores, pero no va a hacer nada, porque la clase principal que se llama almacén en el método void main no tiene nada. Entonces aquí le tendría que decir new frm clientes punto set visible true. Eso es todo. Esa es la única línea que va a ir acá. Ejecuto y eso lo que hace es cargarme el formulario. Entonces este formulario le vamos a decir aquí el documento 654321, el nombre Ana Ángel y el teléfono 320 y este número. Lo voy a dar guardar y esperemos a ver qué sucede. No sucede nada, no mostró ningún error y ya debe haber guardado. Lo que pasa es que no le pusimos ninguna operación a realizar luego de guardar, que lo vamos a hacer ahorita, que es limpiar esto, dejarlo vacío, poner el cursor acá adentro, ¿sí? Poner acá el cursor para seguir ingresando datos. Por ahora voy a cerrar. Vamos a ver si Ana Ángel con este documento quedó guardada en la base de datos. La base de datos la tenemos en el mismo proyecto, en ese mismo proyecto. Entonces vamos a buscar acá el programa, no lo encuentro, y está abierta aquí la tabla clientes y vamos a darle data y miren, a Ana Ángel acá ya está guardada, la acabamos de guardar. Listo, vamos a guardar otro dato para comprobar. Voy a cerrar acá, vamos a ejecutar de nuevo el programa, vamos a poner otros datos. Guardar y vamos a ver si guardó acá en la base de datos. Le doy data para que actualizo acá y ya está Julio Pérez acá, mire. O sea que ya está guardando. Simplemente el único cambio que hicimos en realidad en este proyecto, espérenme, cierro acá el proyecto que está ejecutándose, fue coger lo que estaba acá como lo hicimos anteriormente y lo guardamos aquí en el código del método btn guardar, de este botoncito guardar. ¿Cómo mejoramos esto? Pues hay varias formas de mejorarlo, pero por ahora nosotros vamos a hacer unos cambios acá. Por ejemplo, vamos a crear acá dentro de esta clase un método que se llame limpiar, que lo que va a hacer es va a volver los campos, los va a dejar vacíos. Esto es lo que va a hacer. Txt documento, txt nombre y txt teléfono los va a dejar setText vacíos. Y luego le decimos a txt documento punto request focus. ¿Qué hace esto? Pone el cursor que está titilando dentro de la caja de texto. Voy a guardar y este método lo voy a usar después de que guarde, acá en el método guardar, después de que él guarde los datos. Entonces voy a llamar al método limpiar y listo. Vamos a comprobar que esté funcionando. ¿Qué debe hacer esto? Pues
Cuando guarde los datos, llama al método limpiar, y limpiar lo que hace es borrar lo que hay en las cajas de texto y poner el cursor dentro de txt documento. Vamos a ver. Entonces dice acá, vamos a ingresar otro dato. Natalia Gutiérrez y un teléfono. Ojo, cuando le dé guardar, debe guardar los datos allá, limpiar y poner este cursor acá dentro de documento. Ahí está. O sea que ya funcionó el método limpiar. Limpió las cajas y ya puedo ingresar otro documento. Y su teléfono. Le doy guardar, vuelve y pasa lo mismo, guarda. Y vamos a revisar si en la base de datos están Natalia y Catalina. Ahí están, Natalia y Catalina. O sea que se están guardando normalmente. ¿Qué nos faltaría? Habrían varias cosas para hacer. Esta información que está en la base de datos sería bueno mostrarla en una tabla acá, en un JTable. Ahorita vamos a ver cómo hacer eso. Vamos a crear un JTable acá que cuando se cargue el formulario consulte la base de datos, traiga los datos que hay y llene la tabla. Y cuando le demos guardar algún documento, pues la actualice. Y si lo modificamos o eliminamos, lo mismo. Entonces ese sería como el ejercicio: guardar, modificar, eliminar, y el listar va a ser acá en el JTable que vamos a crear. Bueno, aquí tenemos, creé una función que se llama llenar tabla, un método acá dentro de la clase para poderlo llamar cuando se cargue el formulario. Este FRM clientes, cuando se cargue, voy a llamar a esa función llenar tabla para que la tabla se llene con datos de la base de datos. Entonces, ¿cómo funciona acá? Llenar tabla, lo mismo, abro la conexión a la base de datos, creo, mi conexión está guardada en este objeto CN, creo una sentencia, no un prepare statement, sino un statement que es para traer datos, ¿sí? Entonces, de la clase statement creo st igual a cn.create statement, lo que está acá, y result set es el que va a guardar los datos en realidad, ¿sí? En este tipo de dato o de esta clase, result set es como vienen los datos desde la base de datos. Entonces creo una variable que se llama datos y de este tipo, y le digo que sea igual a la sentencia, el statement que está acá, que acabo de crear, ejecuto esta consulta, select asterisco from clientes. ¿Eso qué me trae? Me trae todos los datos de la tabla clientes y me los guarda en la variable datos, pero como tipo result set. No me lo trae como un arreglo como una matriz ni como un arreglo de objetos. Entonces voy a borrar esto de acá. Entonces, como esto es una estructura de datos que contiene varias filas, que serían estas filas, las mismas filas que tiene acá la base de datos, la tabla clientes, todos estos datos, entonces él tiene varias filas. ¿Cómo recorro yo esto? Yo tengo que recorrer, y hay una estructura, un while dentro de Java que nos permite recorrer esa estructura, que es esta, es un while datos.next. ¿Qué quiere decir? Next es siguiente y datos son los datos que están de la consulta a la tabla. Entonces, como decirle, miren, arranque acá, él siempre arranca en la primera y dice, bueno, haga tal cosa, dele siguiente, dele siguiente, dele siguiente, dele siguiente, y él va a seguir haciendo lo mismo hasta que en el siguiente ya no encuentre nada. Cuando acá llegue al último y haga siguiente, no encuentra nada, pues se va a romper ese ciclo de este while datos.next. ¿Qué voy a hacer dentro de ese ciclo? Por ahora simplemente voy a mostrar en pantalla, en consola, los datos que están en la variable datos. Ojo, datos.getString. Si nos fijamos en el de guardar, en el método guardar decía setString. Set porque le voy a asignar un dato y es el que voy a guardar allá. Y en cambio get es el de traer el dato. Entonces, datos.getString de la columna 1.
Recuerden que esto lo numera desde 1, no como los arreglos que se numeran desde 0, sino que esto lo numera desde 1. Entonces esto me mostraría el documento más un espacio más datos.getString, la segunda columna que sería nombre. Todo esto lo puse en un método que se llama llenar tabla. Y lo creé acá un botón temporalmente, que lo que hace ese botón es simplemente llamarme a la función o al método llenar tabla. Entonces vamos a ver qué nos muestra ese programa. Le doy al botón y fíjense acá abajo que muestra el contenido de la base de datos. Aquí voy a poner la base de datos así para que se vean los dos, la base de datos acá y los datos acá abajo de la consulta de Java, desde Java a esa base de datos. Bueno, aquí está la base de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que poblar el JTable. Tenemos que poblar un JTable y eso es un tema casi que para una clase completa, lo de trabajar el JTable. Bueno, para entender cómo funciona el JTable, entonces voy a crear un botón temporal que va a coger los datos de documento, nombre y teléfono y los va a meter en este JTable para que entiendan cómo funciona el JTable y luego sí poder de esa consulta que ya hicimos a la base de datos meter los datos acá. Entonces voy a crear un botón aquí temporalmente. A ese botón va a ser lo siguiente. Primero, este JTable trae un nombre por defecto. Yo lo voy a dejar con este nombre, JTable, para que se identifique quién es. Entonces esta tabla, este JTable lo llamé igual, JTable, listo. Se debe entender lo siguiente, el JTable es de una clase de Java que sirve para manipular información, para guardarla, etcétera. Pero él es alimentado por un modelo que es de la clase Default Table Model. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con un modelo de esa clase Default Table Model y después de que se le hagan los cambios a ese modelo se le asigna a la tabla, a este JTable. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué va a hacer este botón? Va a capturar los datos de documento, nombre, teléfono y los va a meter en un modelo y luego el modelo lo vamos a asignar a esta tabla. Ahora, ¿cómo se le meten datos a un modelo? Solo entran datos como un arreglo o como un objeto. En este caso lo vamos a hacer como un arreglo, o sea, que documento, nombre y teléfono los tenemos que capturar y los vamos a meter en un arreglo. Tenemos que crear un arreglo que sea entonces de 3 posiciones. Y en la primera posición, que en un arreglo de la posición 0, meteremos el documento, en la posición 1 el nombre y en la posición 2 el teléfono. Ya teniendo ese arreglo con los datos, le agregamos una fila al modelo con esos datos, con ese arreglo, y luego el modelo lo asignamos a la tabla. Todo esto que acabo de decir, cuando lo trabajen y lo entiendan mejor, van a ver lo claro que es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es muy claro. Lo que pasa es que si de pronto no han trabajado en esto, entonces suene como extraño, pero va a ser muy fácil. Vamos a trabajar acá entonces con este método temporal. Esto es temporal, es solo para entender cómo funciona el JTable. Voy a dejar esto solito como para que haya menos distracción acá de código. Entonces, primero que todo, tenemos que crear de la clase Default Table Model una variable o un objeto, la vamos a llamar modelo y va a ser igual a New Default Table Model. Pero esto, como está así, no nos va a funcionar y ahorita vamos a ver por qué. Esto nos crea un nuevo modelo de tabla. Llamemos esto que sea un Table Model, es un modelo de tabla, ¿sí? Se llama modelo. Listo. A ese modelo le tenemos que crear unas columnas. Punto. Agregar una columna que se llame, por ejemplo, documento. Otra columna que se llame nombre.
y otra columna que se llame teléfono. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a capturar los datos que están en el formulario, acá, en estos, y los vamos a guardar en un arreglo, en un array. Como son string, entonces vamos a crear de tipo string un arreglo que lo vamos a llamar dato, va a ser igual a new string de 3 posiciones. Esto nos crea un arreglo de tipo string que se llama dato. Listo, llamémoslo fila, que es lo que se va a agregar allá, una fila. Entonces, ¿qué le decimos ahora? Miren, en fila, en la posición 0, hágalo igual a donde está el documento, txtdocumento.getText, y hacemos lo mismo con en la fila 1, en el arreglo, esto es un arreglo de strings, en la posición 1 pues vamos a guardar el nombre, ¿sí? Y en la posición 2 vamos a guardar el teléfono. Ya tenemos entonces un arreglo que se llama fila de 3 posiciones con los datos que estaban en el formulario. Entonces ahora simplemente le decimos al modelo punto agregar fila. Agregar fila en inglés sería add row. Listo, le agrego una fila. ¿Qué dato le voy a enviar? Un array, un arreglo, que en este caso lo llamamos fila. O sea que esto me agrega al modelo esta fila. Y luego simplemente al JTable le digo punto set model, asígnele el siguiente modelo. ¿Quién? Esta variable que se llama modelo. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Si yo guardo y ejecuto, nos vamos a encontrar con que va a suceder algo que inesperado, algo que no nos va a servir, y ya lo vamos a ver cómo lo arreglamos. Vamos a poner acá un documento, un nombre y un teléfono. Si le doy acá, me agregó los datos, los convirtió en un array, los agregó al modelo y el modelo se le asignó a la tabla. Eso fue lo que hizo. Si agrego otro acá, por ejemplo a Luis, con otro teléfono, y le digo guardar, miren que lo guarda pero me borra el anterior, y eso es lo que nos va a suceder. Si yo cambio acá cualquier dato, él lo va a guardar pero me borra el dato anterior, y eso sucede por lo siguiente, porque la tabla se está poblando con el modelo, con este modelo que se llama modelo de default table model, pero él arranca nuevo, siempre arranca vacío. ¿Cómo solucionamos esto? Tenemos que decirle que sea igual al jtable.getModel. Esto nos va a mostrar acá un error de compatibilidad y nos toca hacer un casting acá, un casting que le decimos que sea de la clase default table model. Entonces le decimos, mire, modelo de la clase default table model, hágalo igual a ¿quién? Al modelo que tiene la tabla. O sea que si la tabla ya tiene unos datos, entonces se le guardan a esta variable modelo. Queda con los datos que ya tenga la tabla. Se le asignan, se capturan los datos, se le agrega una nueva fila al modelo y vuelve y se le pasa el modelo a la tabla. Entonces la tabla lo que hace es, presta los datos que tiene al modelo. El modelo guarda datos nuevos, o los modifica o los elimina, lo que vayamos a hacer, y luego vuelve y se le asigna ese modelo a la tabla. Entonces la tabla va a quedar actualizada. Estas 3 filas, estas 3 líneas ya no las necesitamos. ¿Por qué? Porque la tabla, como la tabla ya tiene aquí documento, nombre y teléfono, y esa variable modelo está obteniendo el modelo completo, entonces ya va a traer esto no lo necesitamos. Entonces con esto, si ejecutamos, vamos a ver. Si ponemos acá a Ana y un teléfono, listo, funcionó. Vamos a poner aquí a Pedro con otro teléfono y ya se nos guarda, o sea que no se borra el anterior. ¿Qué hizo esto? Cuando yo le doy al botón guardar, a este botón JButton 2, que es un botón temporal, simplemente lo creé para que entendieran cómo funciona el JTable. ¿Qué hace este botón? Lo que hace es coger estos datos que están acá con el título, documento, nombre, teléfono, todo lo que tiene esta tabla, el modelo de esta tabla, y lo guarda en la variable modelo, en esta línea 175 acá. O sea, todo este modelo como está acá,
getModel del JTable getModel es traer el modelo de esa tabla y guardarlo en la variable modelo. Luego creo un arreglo y le asigno los datos en la posición 0, 1 y 2 de estos datos que tengo acá en el formulario. Luego a esa variable modelo le agrego una fila con esa fila, con este arreglo de strings que está acá con los datos del formulario. Entonces en ese momento, cuando llegamos acá a la línea 183, el JTable tiene unos datos, pero ya el modelo tiene estos datos más los datos que le acabo de agregar. Entonces le digo al JTable que le asigne ese modelo con los datos nuevos y vuelve, y cuando le doy guardar, pues me agrega con los datos nuevos. Eso es lo del JTable. No es complicado, al principio pues tiene algo de extraño, pero la idea es que ustedes entiendan cómo funciona esto. Ahora, todo esto era para qué, para poder ver cómo vamos a llenar esta tabla con los datos de la base de datos. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo con esto mismo de acá, es más, lo voy a copiar esto que está acá y me lo voy a llevar para acá para llenar tabla, que es el que necesitamos, llenar esa tabla con los datos que hay ahí. Eso, vamos a llenar esta tabla. Voy a copiar esto por acá, por acá, y ya vamos a ver qué pasa acá. El modelo es igual al modelo de la tabla, listo, sí, este está bien. No vamos a guardar datos, sino que los vamos a traer de por allá, ¿sí o no? Entonces tenemos string fila, new string. Esto lo vamos a dejar quieto un momentico, ahorita lo vamos a usar. Este modelo row no lo vamos a usar todavía, sino acá dentro del try catch. Y esto también, todo esto lo vamos a usar ahorita. Vamos a analizar acá qué hace de acá para abajo, cómo está. Conexión, listo. Hago la consulta y la variable de datos es el result set que tiene los datos. Mientras datos.next, ya no vamos a hacer esta línea que nos muestra la información allá abajo. Voy a dejarlo comentado. ¿Y qué es lo que va a hacer acá? Pues aquí en cada fila lo que va a hacer es getString. Mire, datos.getString. Este dato que está acá sería lo que vamos a reemplazar por este txt documento, txt nombre getText, sino que vamos a hacer getString de esa variable de datos por cada fila. O sea que eso lo vamos a hacer cuando esté en la fila 1. Tiene que hacer, coger este dato, getString 1, getString 2, getString 3. Ojo, que estos arrancan desde 1, 2, 3 y los arreglos arrancan desde 0. Entonces, para que no se vayan a enredar ahí. ¿Qué vamos a hacer entonces acá? Ya tenemos la variable fila creada. Listo. Vamos a copiar esto. O a cortarlo más bien. Y lo vamos a meter acá. Le vamos a decir acá. Mire, fila en la posición 0, hágalo igual a quién. A datos.getString. Y le vamos a decir que de la 1. De la fila 1. Ojo que aquí podríamos usar también documento, podríamos usarlo así, las dos formas, o numerado, teniendo en cuenta que arrancan desde 1 y no desde 0, o con el nombre del campo. Si quieren lo podríamos hacer así. Voy a borrar estos dos y voy a repetir estos dos, dos veces en la posición 1, en la posición 2. Entonces aquí le diríamos del campo nombre que trae de la base de datos. Ojo, este documento nombre teléfono, estos datos que pongo acá tienen que coincidir exactamente con estos títulos de acá, miren, con los nombres de los campos de la tabla de la base de datos, documento, nombre, teléfono, exactamente como estén. ¿Listo? Entonces puedo usar, aquí hubiera podido usar 1, 2 y 3 como habíamos usado acá arriba, getString 1, getString 2, el 1 era documento, el 2 era nombre y el 3 sería teléfono. Vamos a dejarlo así. ¿Esto qué hace? Mientras datos.next, o sea, arranca la primera fila, cojo los datos getString de documento, nombre y teléfono y los agrego a esta variable fila. Y ahora sí le digo esto.
le digo modelo.addRow, agréguele una fila. Listo. Y le digo al JTable, es más, esto lo podría hacer al final. Cuando él termine de hacer todo, el modelo va a contener todas las filas de allá de la base de datos. Entonces, cuando termine ese ciclo, puedo decirle que al JTable le asigne el modelo, que es el que guardó los datos de la consulta a la base de datos. Por acá no hay errores. Vamos a ver, todo esto está bien. Todo esto está bien. Y vamos a ejecutar. Aquí voy a guardar. Y ahora, llenar tabla. Llenar tabla creo que lo habíamos dejado en un botón. Creo que en este botón. Sí, ese botón va a llenar la tabla. Vamos a ver si funciona. Le voy a dar a este botón y ahí están los datos de la base de datos. Mire, todos estos datos son los mismos datos que tenemos acá en la base de datos. Los datos que están en el JTable son los que están en la base de datos. ¿Sí? Aquí él crea un scroll automáticamente. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que no sea un botón, sino que esto se ejecute cuando se cargue el formulario. Entonces, simplemente llenar tabla. Vamos a ver si nos funciona. Lo voy a llevar para donde arranca el formulario. Carga los componentes. Este es el constructor public frm clientes. Recuerden que si la clase se llama frm clientes, si hay un método que se llama igual, es el método constructor. Y le voy a decir llenar tabla. O sea, cargue todos sus componentes y luego ejecute este método llenar tabla. Acá hay una advertencia que dice... bueno, no importa. Vamos a darle control S. Y vamos a ver si simplemente ejecutándolo carga la tabla. Mire, ya está con los datos de la base de datos directamente desde acá. El método guardar creo que ya funcionó, pero entonces si yo le doy guardar, fíjense que si guardo acá, venga, voy a hacer una cosa, voy a borrar unos datos acá. Vamos a ver si esto nos deja borrar estos datos. No, así no me los deja borrar. Entonces ejecutémosle en SQL, ¿no? Delete from clientes where. Yo se lo uso en mayúscula normalmente, pero lo estoy haciendo nombre sea igual a Natalia. Vamos a ver si lo ejecuta. 0 afectadas. A ver qué datos tenemos. Tiene un nombre completo. Entonces vamos a hacerlo con números, con documentos. 545432. Bueno, ya borré varios datos. Vamos, entonces quiero que vean lo siguiente. Si yo voy a cerrar este y lo voy a volver a abrir para que se fijen en una cosa. Tengo ya solo estos 4 datos. Voy a guardar otro. Voy a poner aquí el 110099, que va a ser Juana, y va a tener cualquier teléfono. Y le digo guardar. Ojo con esto, guardar. No pasó nada acá. Fíjense, el JTable no pasó nada. Pero vamos a ver en la base de datos si está Juana. Sí, vamos a ver si en esa base de datos está Juana. Miren que está Juana. O sea que yo en el formulario guardé en la base de datos, pero no se me actualizó el JTable. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues a este botón guardar, después de que abra la conexión a la base de datos y guarde los datos, pues que vuelva a cargar la tabla. O sea que tendría que decirle aquí en el botón guardar, es este. Después de que haga todo esto, limpiar y llamar a llenar tabla para que él vuelva a actualizar la tabla. Vamos a ver si eso funciona. Dice así, voy a meter otro dato y pongamos a Carlos y con un teléfono. Ojo, cuando le dé guardar, debe guardar en la base de datos y luego consultar la base de datos, guardarlo en el modelo y el modelo asignarlo a la tabla, y debería aparecer Carlos acá. Ahí está. Sino que quedó acá más abajo.
Listo, quedó por acá abajo. Carlos. ¿Qué pasó ahí? Parece que nos repitió hasta Juana. Y después cargó Luis, Lucy, Juan, Felipe, hasta Juana y Carlos. O sea que nos repitió los datos acá en la tabla. ¿Sí? Nos repitió los datos en esta tabla. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque guardó los datos que habían en el modelo. Luego fue a la base de datos y trajo todos los datos y se los agregó aquí al JTable. Entonces por eso fue que nos lo repitió. Ya vamos a ver cómo solucionar eso. Pero ya está todo funcionando. Ya tenemos guardando. Ya tenemos el guardar y listar. Ahora veremos cómo eliminar y actualizar. Bueno, ahora vamos a ver algo. Un evento de esta tabla para hacer lo siguiente, que cuando yo lo voy a ejecutar para que miren, que cuando yo le dé clic, por ejemplo, acá a esta fila donde dice Catalina, cuando le dé clic, estos datos, este documento se carga acá, el nombre acá y el teléfono acá, automáticamente se carguen allá para poder darle eliminar o poderlo modificar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que ese dato se cargue allá. Entonces, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que capturar la fila. Como esto es como una matriz, esta primera fila donde está Luis sería la fila 0. Está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que capturar la fila. Entonces yo capturo la fila, cuando le dé clic, capturo la fila y lo guardo en una variable. En este caso, digamos que a Juana, cuando le dé clic, me va a capturar la fila 0, 1, 2, 3, la fila 4. Y luego le voy a decir a estos campos de estos textfield, decirle que le asigne a este el valor de la tabla que esté en la fila 4 y en la columna 0. El nombre, ¿quién va a ser el nombre acá? Debería cargar el nombre que está en la fila 4, que es esta, la que está en azul, y la columna 1. Recuerden que arrancan 0, 1, 2. Listo, columna 1. Y el teléfono sería la columna 2. Eso es lo que vamos a hacer y les voy a mostrar cómo. Primero, a la tabla le damos clic derecho, eventos, mouse, y le decimos mouse clicked. ¿Sí? Cuando le dé clic al mouse. Cuando le dé clic al mouse, entonces va a ser lo siguiente. Voy a declarar una variable de tipo entero que la voy a llamar fila, que va a ser igual al jtable.getSelectedRow. O sea, obténgame, get, obtener, selected, seleccionado, row, fila. Obténgame la fila seleccionada. O sea, cuando le dé clic a la tabla, él va a capturar la fila a la que le dé clic en esta variable de tipo entero que se llama fila. Y luego le voy a decir, mire, txtdocumento.setText, asígnele ¿qué valor le voy a asignar? Le voy a asignar el valor que está en el JTable, punto, obtener el valor en ¿dónde? En la fila número fila, que fue la que capturé, y en la columna 0. Esto para documento, ¿sí? Esto para documento. Aquí me está mostrando un error porque dice que el objeto no puede ser convertido a string. Entonces aquí tocaría hacer un parseo, ¿sí? Entonces vamos a decirle acá que lo parsee en un casting, perdón, a string. Listo. Esto es similar al integer parse int o al string value of. Listo, le hago un casting y ahora hago lo mismo, pero a txtNombre le digo que lo que está en la columna 1 y a txtTeléfono a lo que está en la columna 2. Eso es todo. Guardo y vamos a ver si funciona. Ejecuto, miramos la tabla y le voy a dar clic aquí. Miren, me cargó los datos allá. Le doy clic a este. Al que le dé clic me carga los datos allá. Ya es cuestión de que ustedes analicen el código. No es un código muy extenso ni muy complicado. Miren, simplemente entender que lo que estamos haciendo ahí
obtener el número de la fila y luego cada campo de estos asignarle con setText el string de ese valor de la tabla que está getValueAt, obtener el valor en donde, en la fila que acabo de darle clic y la columna 0, columna 1 y columna 2 según este caso. Ahora si es una tabla con más campos, pues obviamente esto crece acá la columna 3, 4, 5, etcétera. Entonces miren que ya esto nos funciona. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder crear el botón, por ejemplo, eliminar. ¿Qué va a eliminar? Va a coger este dato y va a hacer un delete from clientes where documento sea igual a este dato que está acá. Listo, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces vamos a modificar este botón que lo vamos a llamar eliminar. Este botón le vamos a cambiar el nombre, btn eliminar, para seguir la convención. Clic derecho, cambiar nombre, btn eliminar. Listo. Vale. Entonces ese botón, ¿qué va a hacer? Pues va a coger el dato que esté acá en documento y va a ir a la base de datos y lo va a eliminar. Eso es todo. Entonces vamos a ver dónde está el código de ese botón. Debe ser similar al de guardar. Entonces me voy a copiar lo de guardar. Este es guardar. Voy a coger todo esto, lo copio y me voy a buscar el botón eliminar que está acá y voy a pegar todo. Pegué todo lo del botón guardar, miren, lo pegué acá en el botón eliminar. Entonces dice, abro la conexión, string documento, listo, documento, solo necesito el documento. Para eliminar solo necesito el documento. Estos dos los puedo borrar y el documento va a ser igual a txt documento getText. Listo. Ahora le digo, prepárame esta sentencia, prepare statement, delete, eso ya es acá, delete from clientes where documento sea igual a signo de interrogación. Y entonces esto ya no lo necesito y simplemente le digo pst setString 1 es el primer signo de interrogación, modifíquelo por la variable documento que era la que tenía ese txt documento. Yo creo que esto lo podemos hacer en una sola línea. Miren, voy a borrar esto así y que quede string documento, hágalo igual a txt documento getText. Nos ahorramos una línea ahí. Ejecuto la sentencia acá, limpio pantalla, lleno la tabla. Listo. Eso debería borrar ese que seleccionemos y vuelve a cargar la tabla, ¿no? Limpiar, llenar la tabla. Vamos a darle control S. Aquí puede que nos repita otra vez los datos de la tabla, ¿sí? Puede que nos repita los datos de la tabla. Vamos a ver llenar tabla que dice. Mete los datos. Voy a hacerle una modificación acá a esta. Voy a quitar este default table model así. Vamos a decirle new. A ver si solucionamos lo que se nos repiten datos. Tendríamos que crearle las columnas. La columna documento. Nombre, esto lo había hecho hace rato y lo había borrado porque era con el botón que hicimos de ejemplo inicial. Con esto yo creo que él crea la tabla nueva, el modelo nuevo,
carga los datos de la base de datos y lo asigna al JTable. Así yo creo que ya no se van a repetir los datos. Voy a guardar, vamos a ejecutar y miremos. Vamos a eliminar uno. Voy a eliminar a Juan Felipe. Cuando le doy clic se carga acá, le doy eliminar y miren que ya me cargó, me lo eliminó. Corremos a Luis que está de primero y lo elimina y no repite los datos. Y vamos a guardar uno nuevo. Vamos a guardar a César y guardar, y ahí está, limpia pantalla, pone el cursor allá, etcétera. Ya está funcionando eliminar también. Voy a borrar a Juana, eliminar. ¿Cómo podemos mejorar este programa? Pues que cuando le dé eliminar pregunte, que él pregunte, porque si no llega alguien, uno descuida el programa y llega alguien y le da eliminar y elimina todo. Podría ponerlo que al menos haya un mensaje de confirmación, así se llama, mensaje de confirmación. El mensaje de confirmación, entonces ya modifiqué llenar tabla, listo, ahí está llenar tabla completo para que lo tengan ahí, llenar tabla. Le hice un cambio acá, arranqué de un modelo nuevo para que no se me repitieran los datos al cargar los datos de la base de datos. Ahora estamos acá en eliminar, en este eliminar. Entonces le vamos a decir, mire, try esta vaina, ¿sí? Elimine todo esto, pero solo si dos cosas. Primero, fijémonos en esto, que aquí nos debe mostrar un error. Voy a ejecutarlo y fíjense, si dejo vacío documento y le digo eliminar, pues no elimina nada, ¿no? Aunque no nos muestra error, no nos muestra error. Voy a cerrar acá, vamos a confirmar, vamos a poner un confirm dialog, un diálogo de confirmación. Entonces, todo esto lo vamos a hacer, pero solo si se cumple algo, si se cumple una condición. ¿Cuál condición? Vamos a ver, vamos a decirle, vamos a declarar una variable de tipo entero, confirmación. Vamos a decirle que va a ser igual a un JOption pane punto show confirm dialog. Ahí está, pongámosle aquí null y aquí pongámosle ¿está seguro que desea eliminar el registro? Y miremos a ver si esto funciona. Ahora, para saber qué nos devuelve, antes de continuar acá, ¿sí? voy a comentar este código, hasta acá, simplemente para saber acá, ¿qué habré borrado? Bueno, si vamos a mostrar el valor de confirmación. ¿Qué hace esto? Bueno, esto nos está mostrando un error acá, entonces llevémoslo para afuera. Me lo voy a llevar para afuera para que aquí no tenga errores, y me lo voy a llevar para el botón que tenía, este botoncito que tenía de prueba, botoncito ahí temporal. Entonces lo voy a seguir usando, ¿sí? Vamos a ver qué nos muestra confirmación, si le damos sí o si le damos no. Guardo, ejecuto. Entonces simplemente para que conozcan esa función de confirm dialog, miren, dice, ¿está seguro que sea eliminar el registro? Le voy a decir sí, me mostró 0, o sea que si la respuesta es sí, es 0. ¿Listo? Bueno, vuelvo a ejecutar, le digo no, me dice 1.
vuelvo a ejecutar, le digo cancelar, me dice 2, vuelvo a ejecutar, le doy a esta X, menos 1. Entonces, de todas estas opciones, si le doy no, si le doy cancelar o si cierro esto, no se debe ejecutar todo el código de eliminar. Solo se debe ejecutar si le doy sí, que era el 0. Eso es. Entonces, teniendo este dato, me lo voy a llevar para acá arriba para eliminar acá donde estaba. Entonces digo, listo, capturo el valor de confirmación y entonces todo esto de acá se va a ejecutar, lo corto, le digo cortar y lo voy a ejecutar en un if. Si confirmación es igual a 0, es porque quiero borrar, entonces sí ejecuto todo esto. Solo si confirmación es igual a 0. Si esto no se cumple es porque confirmación es 1, 2 o menos 1, cualquiera de los otros, pues simplemente no ejecuta esto y se sale y no hace nada. Mire, control S y vamos a ejecutar el programa. Estamos haciendo validación. Voy a eliminar a Catalina, le voy a dar a eliminar y me muestra. Le digo no, no pasa nada. Le digo cancelar, no pasa nada. Le digo cerrar, no pasa nada. Y le digo sí, fíjense que Catalina debe desaparecer. Sí, ahí está. Entonces ya está el programa con eliminar con confirmación. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver cómo es el de actualizar, que es el último. Ya con eso quedan con el CRUD completo, porque ya tienen listar, que sacan el JTable, guardar, eliminar, limpiar los campos, confirmar la eliminación, etcétera. Queda ya en la aplicación el CRUD completo. ¿Qué pasa con actualizar? Ojo con eso, yo le digo, por ejemplo, clic a este, y si este personaje cambió de teléfono, entonces yo le digo el nuevo teléfono y le daría a un botón que dijera actualizar. Entonces ese actualizar me iría a cambiar los datos, pero ojo, actualizar no debe permitir actualizar el que es llave primaria, o sea, documento, pero tiene que ir a modificar todos, o sea, modificar este y modificar este, así yo no haya cambiado este. Y si tiene 10 campos, usted tiene que cambiarlos todos, así no los haya cambiado, porque usted no sabe cuál dato va a modificar el usuario. Entonces usted tiene que decirle que en el campo nombre póngale el que está acá. Así estuviera César y vuelve y queda César, pues no importa, queda el mismo. Pero en teléfono, como si cambió, entonces se lo va a modificar. ¿Qué quiere decir todo eso? Vamos a utilizar este botón que lo estábamos usando temporalmente. Entonces le voy a cambiar el nombre. Se llama actualizar. Listo. Y le vamos a cambiar el nombre acá, btn actualizar. Listo. O sea que va a hacer es un update en la base de datos. ¿Qué tiene que hacer? Coger todos estos datos y modificarlos en la base de datos. Vamos a ver qué hace. Debe ser similar al de guardar. Entonces vamos a coger otra vez guardar y lo vamos a copiar. Copio y buscamos acá donde quedó el actualizar, es este es actualizar. Yo creo que ya podemos borrar todo esto. Voy a dejar ahí el código que estaba temporal para que quede. Este era el de la tabla cuando estaba solo con un botón. Esto fue el de confirmación que ensayamos y ya con eso quedamos. Bueno, vamos a analizar el de actualizar. Abro la conexión, bajo los datos, documento, nombre y teléfono. Sí, lo podría hacer incluso mejorado esto. Lo voy a mejorar, lo voy a dejar mejor así. Documento va a ser igual a esto que está allá. Aquí le digo string nombre, hágalo igual a eso, y a este le digo string teléfono igual a eso. Esto lo pueden modificar ustedes ya en este también, en el de guardar. Bueno, el de actualizar, creo 3 variables y le asigno los datos que están en las cajas de texto y le digo prepáreme una sentencia, y esta sentencia la vamos a cambiar. Le vamos a decir update clientes set
y aquí vienen los cambios que se van a hacer. Set nombre igual a signo de interrogación, coma, teléfono igual a signo de interrogación, donde documento sea igual a signo de interrogación. Ojo con esto, ojo que en el update acá hay algo. El primer signo de interrogación no lo voy a cambiar por documento, sino por nombre. Este lo voy a cambiar es por nombre. El segundo, lo voy a modificar por teléfono. Eso ya es lógica. Y el tercer signo de interrogación, que es es el que se cambia por documento. Ejecuto la sentencia, limpio pantalla y lleno la tabla. Vamos simplemente, miren, lo único que cambié fue el SQL acá y el orden aquí de esto. Guardo y vamos a ejecutar a ver si funciona. Bueno, miremos acá. Voy a poner a Carlos. Digamos que Carlos cambió de teléfono, ya no tiene celular sino un fijo. Y lo voy a actualizar. Fijémonos acá donde está el teléfono de Carlos, a ver si actualiza. Fíjense que actualizó. César, le pusieron un apellido, entonces digamos César Peláez. Actualizar, César Peláez. Ahí está. El documento no se debe poder modificar. Miren que si yo cambio el documento de este Lucy, lo cambio por 5555, le digo actualizar, no cambia. Miren. ¿Por qué no cambia? Porque en el set yo puse solo cámbiame el nombre y cámbiame el teléfono, pero no puse acá el documento. Y es que así debe ser, el documento no se debe poder cambiar. Entonces Carlos, digamos que Carlos cambió dos cosas, Carlos Pérez, y cambió el teléfono. Fíjense, Carlos va a quedar Carlos Pérez y con ese teléfono 300. Mire, Carlos Pérez y el teléfono 300. O sea que yo en este actualizar puedo actualizar uno solo o puedo actualizar varios, ¿sí? Y si hubiesen más campos, pues podría actualizar todos los que necesitara. Normalmente uno en una aplicación real se necesita actualizar uno, por ejemplo el teléfono o la dirección, pero pues así como está se pueden actualizar todos los que quieran. Listo, eso es todo. Entonces ya tenemos el CRUD completo de esta tabla. Vamos a hacerle una cosa acá a esta tabla. A esta tabla le voy a dar clic derecho, propiedades, en code, le digo generate center, le pongo este chulito y listo. ¿Para qué le pongo ese chulito? Para que cuando ejecute me cargue acá en la mitad de la pantalla. Eso lo hubiese hecho desde el principio del tutorial, para no estar teniendo que traer desde arriba la ventana y que me quede acá. Listo, ya está funcionando todo el CRUD: guardar, eliminar, actualizar y listar. Entonces ya es cuestión de que ustedes trabajen con diferentes campos, inventarse otras tablas de artículos, de celulares, no sé, de estudiantes, profesores, etcétera, y que practiquen ustedes mismos. Bueno, por último vamos a crear un botón de buscar, porque por ejemplo en este caso, si el programa, pues este programa tiene poquitos datos, pero en caso de que tenga muchísimos datos en esa tabla, pues no sería fácil de encontrarlo. Entonces sería mejor un botón que se le dé clic y que ese botón lo que haga es cargar un JOption Paint, un cuadro de diálogo que me pida la cédula, y con esa cédula él vaya a la base de datos, consulte y si existe me lo cargue acá en estas cajas de texto. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a inventar acá un botoncito para eso, para que quede más bonito. Entonces voy a modificar un poquito esto. Y creemos el botón ahí en la mitad, un botón
aquí que se llame buscar. Buscar. También se pueden hacer los botones con imágenes, ¿no? btn buscar. Listo. btn buscar. ¿Qué va a hacer buscar? Entonces, primero, buscar lo que va a hacer es crear una variable llamada documento que va a ser igual a un JOptionPane punto show input dialog que dice ingrese el documento a buscar. ¿Sí? Si ejecutamos, fíjense que buscar me va a cargar esto, ingresa el documento a buscar, entonces le voy a hacer aceptar y cuando le da aceptar va a ir a buscar ese documento en la base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Pues similar a lo que ya hemos hecho aquí en el de, puede ser en el de listar. ¿Cuál es el de llenar tabla? Busquemos llenar tabla, que con ese nos podemos basar. Voy a coger todo este de llenar tabla, lo voy a copiar completo y me lo llevo para acá, para el de buscar. Pego acá y ya vemos que no necesitamos la tabla, default table model no lo necesitamos, nada de esto necesitamos, tampoco esto, la conexión sí. Listo. Creamos una variable que se llama documento con un cuadro de diálogo que pregunta el documento. Ese documento lo guardamos acá. Entonces vamos a la base de datos y le decimos select asterisco from clientes where documento sea igual a la variable documento. Si yo meto documento acá, me queda como un texto, entonces me toca dejarlo es por fuera. Entonces me toca decirle aquí más documento, la variable. ¿Sí? Select asterisco from clientes where documento igual a documento. Este documento es este de acá, miren, que es el que capturé, el que se capturó para buscar. Entonces, aquí no le vamos a decir que while, porque el while es un mientras, es para hacer un bucle cuando hay varios datos. Documento, como es llave primaria, es único, entonces le vamos a decir es si datos.next quiere decir, o sea, si encontró al menos un dato, si al menos encontró un dato, entonces haga lo siguiente. Borro esto, vamos a borrar todo esto. Esto también. El if va a decir, mire, txt documento punto set text, asígnele, que le va a asignar datos punto get string en la posición documento, podría ser, ¿no? Recuerden que puedo poner el 1 o puedo poner documento. Esto que me está haciendo, le estoy poniendo en la casilla, en el text field, le asigno el dato que trajo de allá. ¿Sí? Ahora, esto mismo lo hago con nombre, txt nombre, y aquí el dato que me trajo el nombre, y txt teléfono con el teléfono. Ojo, y si no, ¿qué quiere decir? Si no, quiere decir que datos.next no funcionó, quiere decir que no encontró. Entonces vamos a mostrar un JOptionPane punto show un mensaje de diálogo que diga no existe el documento en la base de datos. Listo, porque no lo encontró, hizo un select asterisco from clientes donde el documento era 1, 2, 3 y él va a la base de datos. Si no lo encuentra, pues entonces no puede hacer este datos.next y va a mostrar este mensaje.
voy a darle control S y vamos a ejecutar. Entonces digamos que le voy a dar buscar, mire, vamos a buscar uno que exista, 21 23 21 21 23 21, ¿sí? Debería encontrar a Carlos Pérez y cargarlo acá. Pum, ahí está. Buscar, vamos a buscar el 12 12 10, nos cargó a César Peláez. Buscar el 32 32 32, no existe el documento en la base de datos. ¿Listo? No existe el documento en la base de datos. Ese de buscar nos sirve ya sea para buscar para eliminar o actualizar un dato, pues le doy clic a la tabla o lo busco con este botón. Digamos que vamos a modificar a César Peláez, digámosle 12 12 10, aceptar, lo cargo acá y le decimos eliminar. ¿Ese eliminar? Sí. The database is locked. Bueno, aquí pasa algo, menos mal salió esto, por si les ocurre a ustedes ahí en plena, cuando estén trabajando y practicando, y es porque la base de datos SQLite no permite accesos simultáneos. Entonces si la base de datos se le está haciendo alguna operación, está bloqueada. Entonces aquí dice database is locked, ¿sí? Está bloqueada o asegurada. Entonces lo que deberíamos hacer cada que se ejecuta una función, algún método de la base de datos, sería cerrar la conexión. Y para solucionar eso, entonces, después de que en todos los métodos que tengan alguna operación que abran conexión a la base de datos, después de que, antes de que termine, le tenemos que decir cn.close, ¿sí? Y lo tendríamos que hacer con todas, incluso con llenar tabla, con todos, ¿sí? Aquí con llenar tabla, cn.close. Si abrió la conexión, si existe esto, se puede usar cn.close. Vamos a ver en los demás, ya ustedes lo organizan, todos los que tengan eliminar, guardar, ¿sí? Aquí antes de que termine el try, antes de la llave que cierra el try, acá sería, ¿sí? cn.close. Guardo y vamos a probar. Vamos a ensayar el de buscar. Vamos a buscar 12 12 10, nos carga César Peláez, le damos, es el último, eliminar, sí, y lo elimina. Entonces ya quedó el botón buscar también para cargar los datos acá, cualquiera de las dos formas, dando clic en la tabla o dándole buscar y buscando por documento. Actualizar y los demás también se pueden utilizar luego de que hacer la búsqueda y se carguen los datos acá. Entonces con eso queda completo el ejercicio.